el día de ayer a efecto de continuar con la etapa de las entrevistas de las y los aspirantes a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por favor, quiero consignar la asistencia de 5 de las diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y 2 de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, ya que en este momento se acaba de integrar su presidente, el diputado Carlos César Farías, para que me tome nota de la minuta, abogado. Pasando la lista de asistencia y habiendo quórum legal, también quiero informar que está presente la totalidad de los integrantes del Consejo Ciudadano, integrado por 5 personas, cuyas firmas ya aparecen en la lista de asistencia. Vamos entonces a iniciar con nuestra entrevista. Pido por favor pasen a la persona que nos espera. Sí, va a estar ahí enfrente. ¿Va a ocupar proyectar algo, licenciada? ¿Sí? Muy bien, está aquí ya una computadora aquí, lista a efecto de que nada más pueda pasar su información ahí y poder iniciar. Le comento que la dinámica es la siguiente: tendrá usted 15 minutos de su tiempo para presentarse y presentar su plan de trabajo para que usted dosifique el tiempo en esas dos partes. 15 minutos más tendremos para una serie de preguntas y respuestas tanto de las y los consejeros como de las y los diputados. ¿Sí? Bueno, el cronómetro le va a empezar a contar hasta que usted empiece a hacer uso de la voz.
Bueno, por favor, pregúntale a Mariana sobre las otras cartas de postulación. Ahorita le voy a preguntar a Claudia y le voy a mandar tu teléfono para ver si tú la recoges o cómo le vamos a hacer. ¿Sí, por favor? Ok. Entonces, yo te aviso ahorita, ¿sale? Buen día, licenciada Claudia. Oiga, va a haber posibilidades de la carta de postulación para la licenciada Pati Vázquez. Me informa ella que se va a y es posible si podría recogerla más tardar a las. Está muy bien. Sí, bueno, muy buenos días. Iniciamos. Le agradezco al Congreso por este trabajo, este ensayo, en lo que se convocó a la sociedad civil interesada en postularse a ocupar el cargo de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, apegado a la Ley Orgánica de la Administración, a la Ley Orgánica de la Comisión. Creo que es un ejercicio democrático en el que podemos participar todas aquellas personas que consideramos tener la aptitud y la experiencia para ocupar el cargo. Felicito ampliamente al Congreso la forma que se ha dado esta convocatoria, este ejercicio democrático, la oportunidad de estar aquí con ustedes y plantearles, bueno, mi experiencia en el área de derechos humanos y el por qué me interesa participar en esta convocatoria. Agradezco a todos ustedes la oportunidad de escuchar mis propuestas. Yo soy licenciada en Derecho, soy egresada de la Universidad de Colima. Tengo 20 años de egresada de la Universidad de Colima, terminé en el año de 1999. En el año 2001 hice un posgrado en España, en la Universidad de Zaragoza, en España. Es un doctorado en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Cuento con un diploma de estudios avanzados en dicho posgrado. Bueno, me he especializado en el área de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conozco el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario. Los 2 años que estuve en España, estuve trabajando para el Consejo General del Poder Judicial en España en un trabajo de investigación sobre la migración y el tratamiento de la migración en la justicia en España, de lo cual se publicó un libro y que está enfocado también al área de los derechos humanos de los migrantes, el cómo la justicia de alguna u otra manera atiende a los derechos de los migrantes y no siempre el tratamiento es igual al nacional y al migrante. Hay ciertas políticas que a veces pueden segregar a la migración, que también pueden afectar los derechos humanos. También tomé algunos cursos en España, en la Universidad de Zaragoza en España, relacionados con derechos humanos en materia de equidad de género, los derechos fundamentales en la Unión Europea. Y aquí en México, bueno, también he continuado con mi formación en el área de derechos humanos. Participamos en un curso que desarrolló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la UNAM y algunos edificios públicos de la Ciudad de México. Estuvimos en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas en Guatemala. Se escucharon a diversos grupos, organizaciones no gubernamentales y se vio el desarrollo de audiencias públicas. En este curso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues tuvimos la presentación y la impartición por jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuento con la constancia correspondiente de la especialización en el área de los derechos humanos desde el ámbito internacional,
que ahora, bueno, a partir de la reforma del 2011, México reconoce los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Entonces se vuelve fundamental el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, así está establecido también el artículo 1 de la Constitución en el Estado de Colima. Hay otros cursos que he tomado del Instituto Matías Romero en materia de negociación con perspectiva de género. También he tomado cursos de la Corte y de distintas universidades. Esa es mi formación académica. He elaborado en Gobierno del Estado en distintos periodos, desde el 98. Actualmente tengo 10 años que soy titular del Departamento Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y he tenido una vivencia directa con el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de nuestras labores, bueno, está la atención en materia de sustracción internacional de menores, la atención a migrantes, a extranjeros que se les da, bueno, la oportunidad de vivir aquí, que participamos en los procesos de naturalización para que ellos se integren plenamente a la sociedad en Colima, que cuenten con todos sus derechos, evitar cualquier política de segregación, ¿verdad? Cualquier política de discriminación, ser una sociedad incluyente y participamos en esa área. Bueno, la atención de niños, también somos parte del Comité para la Atención a Víctimas de Trata de Personas, tenemos 10 años trabajando en el comité, hemos impartido diversas charlas, políticas, conferencias, difusión de cursos, para crear conciencia, prevenir el delito de trata de personas de la entidad, ¿verdad? Ser un Estado que no cuente con el delito y llevarle la información a los niños, a las niñas, a los jóvenes, ¿verdad? Para que se prevengan en el delito. Ese es parte del comité, del trabajo que tenemos 10 años trabajando, todos somos parte del comité, se tiene la participación activa de las instituciones en los 3 niveles de gobierno. Y ese es en general mis actividades académicas y laborales. Y bueno, en mi plan de trabajo que considero que debe de tener un titular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, primero es la difusión. Creo que es importante que en el Estado se conozcan los derechos humanos, que todas las personas conozcan sus derechos. Creo que en estudios que se han realizado, mientras mayor está preparar la sociedad civil, hay una menor vulnerabilidad y violación de sus derechos. Tenemos que participar mediante cursos, conferencias, repartir trípticos, crear quizá una escuela virtual como se tiene en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuenta con su plataforma, y a través de la plataforma se acerca a la ciudadanía a distintos temas, políticas públicas, a través de Secretaría de Educación. Creo que es una labor muy importante y coordinada, está establecido en la Constitución Federal, en la Constitución local, en la Ley Orgánica, que sea un trabajo constante, la difusión de los derechos humanos. Creo que es una labor en la que hay que establecer prioridades en la promoción de los derechos humanos. La prevención es también importante, prevenir la vulneración de los derechos fundamentales. ¿Cómo se previene? Pues con el conocimiento, con la capacitación. Tenemos que capacitar también a nuestras autoridades que se encargan de la procuración de justicia, de seguridad, pues seguir en esa constante capacitación para evitar cualquier vulneración a las personas que tienen contacto. ¿Quién es el que vulnera los derechos humanos? Pues la autoridad. Entonces, para materia de prevención tenemos que trabajar con la autoridad de manera coordinada, de manera conjunta, para prevenir la vulneración de los derechos humanos. Bueno, la investigación de las sanciones, creo que hay que fortalecer una mayor investigación de las sanciones, empezar a investigar los derechos humanos, conductas que vulneran los derechos humanos en la entidad para que queden plenamente garantizados. Entonces hay que fortalecer, necesitamos, bueno, la comisión cuenta con un visitador, es importante fortalecer el organigrama de la comisión y crear quizá un representante permanente en Procuraduría que nos permita estar monitoreando el respeto del debido proceso, de los derechos fundamentales de ciertos grupos que son vulnerables. Y bueno, las reformas legislativas, mecanismos de informes,
Eso se prevé a nivel universal, en el sistema universal y los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, la presentación de informes y mecanismos de informes que nos permitan conocer, tener una participación plena de todos los niveles de gobierno, del Estado y el municipio, donde nos permitan dentro de su área de competencia tener avances a través del informe periódico, los avances en la protección de los derechos humanos, cuáles han sido los avances que se han tenido, el cumplimiento de las recomendaciones. Entonces es importante crear mecanismos de informes periódicos. Bueno, en materia de educación, saber qué políticas se han implementado para erradicar la violencia de género, la violencia escolar, cómo se está trabajando en materia de derechos humanos, porque esto es algo que nos compete a todas las autoridades, entonces es importante los informes periódicos. La fuerza vinculante de las recomendaciones. Esto es un cumplimiento obligatorio. Cuando hay una violación de derechos humanos, es importante que la recomendación, la resolución que emite en base a una investigación, en base a una documentación, estas son fundadas y se debe de tener un cumplimiento obligatorio. Es importante, bueno, a través del Congreso, ver reformas que nos permitan fortalecer la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones. No es porque lo desee la autoridad, es una cuestión delicada, ¿verdad? Son cuestiones delicadas en materia de la libertad, la seguridad, el debido proceso, la integridad, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer. Entonces el cumplimiento no puede quedar a voluntad de la autoridad. Creo que tenemos que reforzar esa parte en la comisión para fortalecer un cumplimiento obligatorio, un cumplimiento preciso de las recomendaciones que nos permitan en el Estado realmente garantizar los derechos humanos que está establecido, bueno, en la Constitución del Federal, en la Constitución local y en los tratados internacionales de los que México es parte. La plena autonomía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede ser un organismo político, tiene que ser un organismo que sea autónomo, como lo señala la ley orgánica y la Constitución, tiene que ser autónomo, tiene que ser ajeno a cualquier situación política y se tiene que buscar, ¿verdad?, que realmente cumpla su papel de proteger los derechos humanos en la entidad. Entonces, dejar de buscar la autonomía, dejar de ver a la comisión como un organismo político y considerarlo como un organismo garante, con plena garantía de los derechos humanos en la entidad. El fortalecimiento institucional, ver las áreas de oportunidad, contar con los elementos necesarios para que se realicen todas las labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, crear visitadorías, representantes permanentes en algunas instituciones que son algún foco de queja y de vulneración de los derechos humanos en la entidad. Entonces, tener un representante ahí que nos apoye en el monitoreo, en la protección de los derechos humanos de todas las personas. En la protección de los grupos vulnerables, hay que trabajar en los grupos vulnerables de la entidad, personas mayores de edad, discapacitados, los niños en estado de abandono, los migrantes, que son seres humanos y que no podemos verlos ajenos, ¿verdad?, al entorno jurídico, también requieren cierta protección. Entonces, grupos vulnerables en los que podemos trabajar, la libertad de expresión se tiene que fortalecer en los entes públicos, feminicidio y trata de personas, continuar una participación más activa en materia de trata de personas a través de la comisión en coordinación pues con todas las autoridades en la entidad. Eso sería en general la propuesta, el plan de trabajo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o duda que me pudieran tener. Gracias. Muchas gracias, abogada. ¿Cuánto tiempo agotó? Muy bien, gracias. Excelente. Iniciamos con las preguntas de los señoras y señores consejeros, pero ahora iniciamos por el otro extremo. Sí, buenos días. Sí, bueno. ¿Qué propuestas legislativas harías para ejercer mejor, para que ejerciera mejor su trabajo la Comisión de Derechos Humanos? Sí, bueno, dentro de las propuestas legislativas, a mí me gustaría que las recomendaciones de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos tuvieran cumplimiento obligatorio, fortalecer, establecer mecanismos de cumplimiento obligatorio, porque estamos hablando de cuestiones que son delicadas y que no se puede quedar a la voluntad del servidor público. Creo que el servidor público tiene que apegarse a la recomendación y cumplir de manera efectiva, establecer algún mecanismo de sanción en caso de incumplimiento, la información al Congreso que ya está contemplada, pero sí nos falta tener esa fuerza obligatoria. Eso es importante realizar, es algo prioritario que debemos de realizar en materia legislativa. Sí. Gracias. ¿Se ha visto alguna violación dentro de los derechos humanos al momento de promover la restitución de menores en cuanto a su ámbito internacional? Pues? Sí, en nuestra área de competencia no hemos tenido ninguna recomendación. Siempre se busca preservar el interés superior del menor, garantizar que aquellos menores que son sustraídos pues se respeten sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, el que sean sustraídos de su residencia habitual, de su familia, sus amigos, su entorno, pues es importante preservar los derechos del niño, atendiendo el interés superior de la niñez. En esto participa, Poder Judicial del Estado y valora cada situación particular para autorizar o no la restitución del menor, atendiendo al lugar. Por ejemplo, hemos tenido algún niño que de pronto se sustrae de Israel o de Irán. Las condiciones en esos países son complejas, entonces quizás su entorno y tienen una mayor protección estando en México. Entonces, por eso se valora cada caso. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna recomendación. Procuramos con el apoyo del DIF, con el apoyo de psicólogos que nos proporciona el Poder Judicial, que todo esto se realice apegado a los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. Y a cierta edad ya se le pide la opinión al niño para que el niño nos diga, es mi deseo estar en México o es mi deseo volver con la persona que está solicitando. Entonces ya se atiende al interés superior del menor y al deseo también del menor a cierta edad. Sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias, sí. Gracias, buenos días, licenciada. A mí me gustaría abundar un poquito en el tema de la propuesta de reforma en las recomendaciones. ¿No considera usted que dándole esa modificación a la ley orgánica equipararía una recomendación a una sentencia de carácter judicial? Porque ya buscaría usted una sanción. Sí, en esta parte, se ha señalado mucho que la comisión es un órgano administrativo, no es un órgano judicial. Si bien es cierto que la comisión no es un órgano judicial, es un órgano administrativo, pero que se requiere, que es garante de los derechos humanos en la entidad y en el país, y que se requiere que sus recomendaciones pues tengan fuerza obligatoria, no como una condena o sentencia, sino como un cumplimiento obligado de respeto de los derechos humanos y de restitución de los derechos humanos a las víctimas. Entonces creo que podemos tomar la experiencia de otros organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos para hacer que estas recomendaciones tengan fuerza obligatoria, que se les dé un pleno seguimiento y que tengan fuerza obligatoria. Muchas autoridades administrativas establecen sanciones sin llegar a ser órganos jurisdiccionales. Hay distintas autoridades administrativas en México que establecen sanciones y el cumplimiento de sus resoluciones o determinaciones sin llegar a ser un órgano jurisdiccional. Sin llegar a ser, tendríamos que perfeccionar quizá los procesos de investigación de violación de derechos humanos, y cuando hay cuando quede plenamente demostrado que hubo una vulneración de los derechos humanos de una persona en la entidad, creo que debemos de buscar que se cumpla la recomendación y que se restituya a la víctima en sus derechos humanos, que se restituya y se cumplan y se evite la repetición. Y creo que los derechos humanos son progresivos y tenemos que ir avanzando en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de derechos humanos en la entidad. Esa es la progresividad de los derechos humanos, que el derecho humano vaya evolucionando, y no solo el derecho humano, también sus instituciones tienen que evolucionar. No nos podemos quedar como un órgano meramente político que supedita sus recomendaciones a la voluntad de la autoridad, sino que tenemos que establecer el mecanismo de respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Ok, entonces considera que no existiría una invasión en las competencias de las otras autoridades, ya que como organismo autónomo la función está delimitada no solamente en la ley orgánica, en la Constitución local, sino desde el texto de la Constitución federal. ¿No se invadirían esas competencias si le dan más atribuciones a una Comisión de Derechos Humanos que ya es autónoma? Sí, tiene su autonomía. La Constitución nos señala que no tiene, la Constitución federal nos señala que no tendrán fuerza vinculante, pero creo que podemos promover y buscar las reformas para que las resoluciones tengan la fuerza obligatoria, el cumplimiento obligatorio. Muchas gracias. Que no quede establecido como una sentencia propiamente dicha que sería una corte, sino como una recomendación que busca proteger y restablecer los derechos humanos, y que esa recomendación que busca proteger los derechos humanos y restablecerla tenga la fuerza suficiente para que se haga efectiva, la recomendación, la fuerza vinculante, el cumplimiento obligatorio. Gracias, licenciada. Sí. Buenos días, Aurora. Aterrizando los comentarios en relación a la ley orgánica de la Comisión en Colima, su artículo 29 establece un término para la presentación de quejas. ¿Cuál es? Sí. ¿Me podría hablar un Sí. poquito más fuerte? Sí. El artículo 29 de la Comisión. Sí, gracias. El artículo 29 de la Comisión, Sí. de la ley orgánica de la Comisión, establece un término para la presentación de las quejas. ¿Cuál es? El término para la presentación son 6 meses a nivel local y 1 año a nivel federal. Tenemos 6 meses. Se puede ampliar este término atendiendo la naturaleza de la violación de los derechos humanos. A nivel federal nos da 1 año a las víctimas de violación de derechos humanos para presentar una queja. A nivel estatal tenemos 6 meses, que se pueden ampliar hasta 360 días cuando la gravedad de la violación de derechos humanos, que estamos hablando ya de la vida, la integridad, derechos fundamentales, cuya violación pueda ser grave, se pueda ampliar el plazo que establece la Comisión de los 180 días o 6 meses que establece el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, muchas Muy gracias. bien. Le voy a hacer otra más. Desde su punto de vista, ¿cuál considera que sea la razón por la que haya menos recomendaciones, no obstante el número mayor de quejas? Sí, hay distintos factores. Podría ser que de la investigación que realizan el personal no se determine una violación de derechos humanos, porque se llegue a una conciliación, un acuerdo entre las partes en restitución de sus derechos humanos, porque en algunas ocasiones depende o compete a otra área. A veces es un conflicto de naturaleza civil. Para que se dé la queja tendría que ser una autoridad o un ente público que vulnera los derechos humanos. Entonces ahí la comisión, cuando no acepta la queja, pues tiene la obligación de proporcionarle la asesoría a la persona que se acerca a la comisión para decirle, bueno, no es una cuestión de autoridad o una cuestión de la comisión, pero se puede tornar es una cuestión civil, una cuestión mercantil, una cuestión laboral o fiscal, y se le orienta adecuadamente. Entonces, la razón por la que no todo termina en sentencia es porque en algunas ocasiones, se llega a la conciliación, no se determina la violación de los derechos humanos, o se llega a un acuerdo entre las partes, y sobre esto no todas las quejas van a terminar en una recomendación, pero las que terminen en una recomendación es porque está aprobado la violación de los derechos humanos, y esa recomendación tiene que tener la fuerza suficiente para que se respete y para que se restituya y para que se establezcan medidas de no repetición en ese ente público, que es importante. Ya lo ha señalado la Corte Interamericana, hay que establecer medidas de no repetición en la vulneración de los derechos humanos, y eso tiene fuerza obligatoria. Sí.
buenos Sí, días. gracias. Una pregunta, ¿cuáles consideras tú que son las autoridades más demandadas en Colima en función de los derechos humanos? Sí, creo que de las autoridades más demandadas están los órganos de procuración de justicia y de seguridad. Esas son las autoridades más demandadas. Parece que tenemos que establecer protocolos, ¿verdad? O hay que cumplir con los protocolos de respeto de derechos humanos al momento que una persona es detenida, puesta a disposición. Esa parte, hay una convención contra la tortura y tenemos que darle seguimiento al cumplimiento de esa convención contra la tortura. Está el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿verdad? Entonces es importante, ocupa el lugar desafortunadamente más alto. Tenemos que seguir capacitando a nuestros elementos, creando protocolos de actuación y hacer esas políticas de prevención, prevenir la vulneración de los derechos humanos. Gracias. Buenos días, licenciada. Veo pues que tiene usted un amplio conocimiento de los derechos humanos. A mí me gustaría saber cuál sería su determinación en el caso de que la manifestación que ocurrió en días pasados en la Ciudad de México en contra de la violencia de género ocurriera en el estado de Colima y usted fuera la titular de la comisión. Sí, creo que hay que respetar la libertad de expresión. La libertad de expresión está establecida en la Constitución local, en los tratados internacionales y en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí tenemos, bueno, esa manifestación no se da solo porque sí, ¿verdad? Tiene una razón, un trasfondo, y es la vulneración de los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de violación, que no se sigue ese protocolo para juzgar con perspectiva de género, que al momento de llegar ante las agencias del Ministerio Público se les juzga de cómo ibas vestida, cómo declaras, qué no declaras. Entonces tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Nuestros agentes tienen que apegarse a ese protocolo. Entonces esa manifestación se da por un trasfondo. Y yo, más que sancionar la manifestación, creo que hay que buscar y proteger a las mujeres, que las mujeres en nuestra entidad no sean víctimas o no se vuelvan a victimizar, no se revictimice a la mujer que llega, se acerca a una agencia. No todas las mujeres se acercan, o sea, 1 de cada 10 violaciones que ocurren se acercan y cuando están ahí son víctimas de abusos. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar mucho en eso, más que pareciera que la sociedad nada más se enfoca a ese hecho, a esa manifestación, pero hay más cosas en las que tenemos que trabajar en materia de derechos humanos y en materia de derechos humanos de las mujeres. Hay mucha violencia de género en el país, es una realidad, tenemos que hacer efectivas las políticas públicas para eliminar la violencia de género, esa cultura machista que vulnera los derechos de la mujer, esa revictimización, cumplir plenamente los protocolos. Yo quisiera, bueno, se puede restaurar ese monumento, podemos trabajar en su restauración, pero lo que no se puede restaurar es el derecho de una mujer que ha sido violentada. ¿Eso cómo lo vamos a restaurar? Entonces hay que trabajar en ello y eso evita el descontento social, eso evita las manifestaciones. Hay que irnos al origen, porque toda manifestación tiene un origen. Sí, gracias. Gracias. En ese sentido, tenemos, como en la mayoría de las entidades federativas, la tipificación del delito de feminicidio. Como bien dice usted, nos enfrentamos ante el poco conocimiento jurídico en la aplicación de los derechos humanos en la Fiscalía, que es en las instancias idóneas donde se va a denunciar este delito. Luego entonces tenemos o falta de capacitación o falta de sensibilización en este delito. ¿Cuál sería, en caso de llegar a la titularidad, cuál sería sus recomendaciones? ¿Cree necesario que se cambie la tipificación? ¿Cree necesario que se lleve un seguimiento puntual de los conocimientos de los ministerios públicos y de quienes realizan las pruebas, por todos los hechos que ha mencionado, la revictimización, etcétera, etcétera? ¿Cuál considera pues que sería la competencia de la comisión en este caso?
Sí, yo creo que la comisión tiene que establecer políticas de promoción y prevención y también tiene facultades en la ley orgánica para presentar denuncias cuando hay una violación sistemática de los derechos humanos. Creo que en materia de feminicidio hay que trabajar mucho en capacitación de los órganos de procuración de justicia. Hay que establecer realmente las alertas de género cuando se tengan que establecer, independientemente de cualquier otra cuestión que podría tener como consecuencias, y hay que trabajar en la protección a las víctimas. Creo que es importante que exista un representante permanente de la Comisión en los órganos de procuración de justicia para que se acerque a las víctimas y para que le dé seguimiento a estos hechos que son graves y que vulneran los derechos humanos de las mujeres. El feminicidio se tiene que erradicar del Estado a través de la prevención, la promoción de los derechos humanos, la presentación oportuna de recomendaciones, que estas recomendaciones que constituyen vulneraciones graves de los derechos humanos tengan un cumplimiento obligatorio. Estas recomendaciones que tienen que ver con violaciones graves de derechos humanos, estas recomendaciones no pueden quedar a la voluntad, tienen que ser un cumplimiento obligatorio para que se evite, para realmente preservar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos en el Estado. Sí, muchas gracias. Bien, vamos ahora a darle la voz a las diputadas y diputados que así lo soliciten. Diputada Malú. Licenciada Guadalupe, muy buenos días. Usted hablaba efectivamente de la violencia de género. Actualmente las violencias contra las mujeres son un delito en casi la mayoría de las esferas públicas. Aproximadamente en los últimos 30 meses se han generado alrededor de 6.500 casos en materia de violencia intrafamiliar. Pero hay un caso en particular que no solamente ha captado la atención de los medios de comunicación a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Pero para la gran mayoría de los que vivimos, sobre todo aquí en este estado, pues el tema y el caso ha quedado impune, porque pareciera que la violencia entonces se ha normalizado. A mí sí me gustaría saber, en el caso de que usted llegue a ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué haría usted para proteger los derechos no solamente de la esposa golpeada o de los hijos como víctimas secundarias, ¿no?, sino por todas esas personas que han sido víctimas de este tipo de delitos? Sí, como bien menciona, tenemos una cultura de violencia de género y normalizamos la cultura de violencia de género, y cuando llega la víctima a denunciar le dicen, bueno, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo a su marido? Entonces empezamos a culpabilizar, le damos la razón al victimario. Entonces creo que hay que trabajar mucho como sociedad en una cultura de no violencia de género, establecer las recomendaciones a los organismos de procuración de justicia, trabajar con los organismos de las mujeres para crear esa cultura de género. Al niño desde pequeño se le inculcan roles de género y se le inculca esa violencia de género. Entonces tenemos que trabajar en educación, desde la educación básica, promover valores que eliminen la cultura. Desafortunadamente, Colima es el que ocupa el primer lugar en denuncias de violencia de género. Hemos visto que Colima ocupa el primer lugar, entonces en esta entidad tan pequeña seguimos viviendo la cultura de la violencia de género. Creo que es importante que trabajemos en erradicar la violencia de género a través de la promoción de los derechos de las mujeres, la atención oportuna, tenemos refugios para las víctimas, hay que utilizarlos de manera adecuada, hay que seguir desarrollando estos refugios, hay que darle a la mujer esa alternativa de seguir adelante, porque sale la mujer que denuncia y entonces vive en la casa del victimario, hay que darle esa protección efectiva, que se cumplan de manera efectiva las disposiciones jurídicas. Nuestros códigos, tanto civil como penal, establecen medidas de protección. Sin embargo, ya en los hechos no vemos el cumplimiento efectivo de esas medidas de protección y la víctima vuelve al círculo de violencia. Entonces ya la intervención en algunas ocasiones es tardía, cuando la persona pues ya ha recibido lesiones de gravedad o ha sido privada de la vida. Entonces la detención en este tipo de situaciones debe ser oportuna. Debemos de trabajar desde todas las instituciones, todos tenemos compromiso para erradicar la violencia de género,
y ese trabajo es muy fuerte, es muy importante, es uno de los pilares, ¿verdad?, en los que tenemos que trabajar, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces la violencia que se vive en la familia se reproduce en la sociedad. Entonces tenemos que trabajar desde la familia para erradicar la violencia de género. Sí. Muchas gracias. Gracias. Ahora me corresponde. Quisiera saber si nos puede explicar el procedimiento que debe seguirse para que en un caso de vulneración a derechos humanos pueda llegar al sistema interamericano y ser resuelto por la Corte Interamericana. Sí, muchas gracias. El caso para que llegue el sistema interamericano es subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente es el Estado el que tiene que ser garante de la protección de los derechos humanos. Para que lleguemos al sistema interamericano hay que agotar los recursos internos. Es decir, una persona que sufre violación a sus derechos humanos tendría que acercarse a la comisión estatal en un primer punto, en un primer encuentro. Y la comisión estatal tendría que tener la responsabilidad de garantizar la restitución de sus derechos y la no repetición. Si la comisión no fue lo suficientemente garante de sus derechos, entonces puede ir a la Comisión Nacional y presentar una inconformidad contra la recomendación. Si no es lo suficiente para llegar, entonces la persona se puede acercar a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana va a calificar la procedencia del caso de vulneración de los derechos humanos y en caso de que así lo considere por violaciones graves, lleva este caso ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana es la que resuelve. Por ejemplo, el caso de los 43 desaparecidos. En un primer momento son las autoridades mexicanas los que tienen que investigar esa ejecución sumaria y desaparición forzada de personas y establecer las responsabilidades que en derecho correspondan. Y si no lo hace, si hay un retraso indebido, porque también hay una excepción a agotar los recursos internos, cuando no existe el recurso, cuando hay un retraso indebido en las investigaciones, cuando no se tenga acceso a los recursos, entonces como excepción puede llegar a la Comisión Interamericana, busca un informe del Estado, busca una conciliación, cuando en realidad se puede haber una conciliación, y si no lo tiene, lleva el caso, presenta el caso ante la Corte, y la Corte ya emite una sentencia que México tiene que cumplir. Fue el caso de Radilla Pacheco, por ejemplo, de desaparición forzada de personas, que llega hasta la Corte. ¿Por qué? Porque no hay una investigación adecuada, completa, correcta. Entonces, primero se agotó el derecho interno, no se hizo caso a las víctimas, llega a la comisión y la comisión se presenta ante la Corte. El campo algodonero, que son las víctimas de Ciudad Juárez, ¿verdad?, que fallecen, víctimas de feminicidio, se lleva también ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque no se juzgaba y estaba la víctima y le decían, bueno, seguramente se fue con el novio. Y así es. Y entonces los procesos se fueron alargando en México en la investigación de esos feminicidios. Se presentan ante la comisión se declara competente y de la comisión se lleva ante la Corte y se formula una recomendación o una sentencia para que se cumpla aquí en nuestro país, y hemos tenido que establecer políticas y cultura de género. Gracias a esa sentencia, pues tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género y distintas leyes nacionales y estatales en materia de protección de los derechos de la mujer. Y además de que estamos obligados a políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres. Y ese sería en general el proceso, sí. Muchas gracias. Y por último… Nada más les pido silencio en la sala para poder escuchar bien a la sustentante. Gracias, diputada. Me gustaría saber qué es la igualdad sustantiva. Sí, la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva. Sí, en materia de igualdad, pensamos que igual es que sean idénticos. En la igualdad sustantiva lo que busca es que se creen condiciones efectivas de igualdad para la mujer, condiciones efectivas de igualdad que a veces aparentemente un programa de igualdad no lo es,
porque excluye a la mujer. Entonces se busca una igualdad sustantiva que aparentemente discrimina a una de las partes, pero lo que está buscando es ese empoderamiento, es reducir esa brecha de género. Entonces la igualdad sustantiva es una igualdad que busca que la igualdad sea una igualdad efectiva, una igualdad de recursos, un verdadero acceso. Si estamos hablando de una cuota de género en materia electoral, estamos hablando de una igualdad sustantiva. Se está buscando una igualdad sustantiva, que realmente se tengan todas las mujeres las mismas oportunidades bajo cualquier circunstancia, hombres y mujeres. Entonces, no podemos hablar de igual a igual, sino de una igualdad sustantiva que tenga la calidad y la fuerza para que realmente la mujer goce de sus derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguna otra diputada? Diputado Farías. Muchas gracias, Presidenta. Licenciada Alma, Buenas. ¿crees que existe un conflicto entre la progresividad de los derechos humanos reconocida universalmente y las recomendaciones no obligatorias? En caso positivo, que nos dijeras en qué impacto tiene esto en los derechos humanos, en la sociedad, en la víctima y en las autoridades que no cumplen la recomendación. Sí, yo creo que afecta la garantía plena de los derechos humanos. Una recomendación se tiene que cumplir, tiene que tener fuerza obligatoria, porque estamos hablando de una vulneración de los derechos fundamentales. El pilar de un Estado de Derecho es precisamente el respeto de los derechos humanos. Entonces, al momento que no se cumplen, pues estamos afectando nuestro Estado de Derecho. La autoridad está vulnerando, está obligada a garantizar y respetar los derechos humanos de manera progresiva, tiene que ir evolucionando los sistemas de protección, no puede quedarse siempre estático y siempre bajo las mismas circunstancias. La progresividad de los derechos es progresividad sustantiva, pero también progresividad de las instituciones. Entonces, aquí se va afectando la progresividad del desarrollo, el que la comisión no se vea su desarrollo, su evolución. Dejar un organismo de manera estática solo porque así nos conviene, solo porque dar una fachada de protección de los derechos humanos, pero si no hay una protección efectiva, entonces estamos hablando de un retroceso, de una falta de protección. No estamos cumpliendo con tratados internacionales en los postulados de la Constitución que dicen que debemos de garantizar la protección de los derechos humanos. Entonces tenemos que pensar en un cambio y que esta progresividad se dé también a través de las instituciones, porque si no lo hacemos así, entonces no garantizamos plenamente y no estamos evolucionando en materia de derechos humanos. Sí. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Es cuanto. La diputada Ana Karen. Muy buenos días, solamente hacer dos aportaciones, dos cuestionamientos. Bueno. Y de forma muy concreta, en el caso hipotético de que esta legislatura aprobara una reforma legal para despenalizar el aborto, en el reconocimiento del derecho que tenemos nosotras las mujeres a decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Y si usted fuera la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál sería su postura al respecto? Y si estaría a favor de que la comisión promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma. Sí, muchas gracias. Creo que es un tema muy interesante, genera distintas opiniones en la sociedad, genera opiniones encontradas. Aquí tenemos dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a decidir el número de nuestros hijos. Se vuelve una situación compleja, porque quisiéramos de pronto que ambos derechos pudieran convivir. Tanto el derecho a la vida, la Constitución local establece la protección del derecho a la vida desde la concepción, que se proteja la vida desde la concepción, y también está el derecho de la mujer, y la mujer en ciertas circunstancias, como por ejemplo una violación, una malformación, el Código Penal local nos permite que se ve la suspensión, ¿verdad?, del embarazo. Hay circunstancias particulares. Si bien es cierto, bueno, cada mujer tiene sus derechos
sus derechos humanos. Creo que hay que trabajar en muchos aspectos, ¿verdad? Es un tema complejo que habla de ponderación de derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a decidir el número de hijos que podemos tener. Se respeta siempre el derecho de la mujer, buscamos también preservar la vida. Habría que analizarlo muy a detalle porque es una ponderación. Siempre estamos en un juego de ponderación, tanto del derecho a la vida como del derecho a la mujer a decidir el número de hijos. No quisiéramos afectar ninguno de ambos derechos. Desafortunadamente no pueden subsistir ambos derechos. Por eso se vuelve un tema tan complejo, tan controversial. Se respeta los derechos de las mujeres, siempre es esa postura de respetar a los derechos de las mujeres, procurar pues que sea el menor número posible, ¿va? Y en circunstancias pues que sean siempre particulares o especiales, ¿va? Que nos lleve a tomar esa decisión como mujeres. No podemos vulnerar el derecho de la mujer, pero sí en circunstancias que sean especiales. Es una decisión que no es sencilla desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la mujer, ¿va? Aquí es una situación compleja, ¿va? Pero buscamos respetar ambos derechos, que en este caso particular es complejo que subsistan ambos derechos. Sí. Ok, pero ¿cuál es su postura? ¿Qué haría usted? O sea, ya nos dio la explicación, lo agradezco, pero su postura, ¿cuál sería? Sí, ¿cuál sería mi postura? Mi postura es de respeto. Creo que la postura siempre debe de ser de respeto a los derechos humanos, el derecho de las mujeres a decidir y crear política pública que no las lleve a esa circunstancia. Hay niñas de 12, de 14 años, tenemos que trabajar mucho en su protección, en su educación, no orillarlas a tomar una decisión que es tan compleja, ¿va? Desde muchos puntos de vista, no únicamente jurídicos. Tenemos que trabajar en nuestras mujeres, en nuestras niñas, en nuestras adolescentes. Cada día los embarazos son más prematuros, ¿verdad? Muchos son productos de violaciones y abusos, a veces por los propios miembros de la familia. Entonces hay muchas cuestiones culturales en las que tenemos que trabajar para proteger a nuestras niñas. Creo que de establecer una política pública que garantice plenamente los derechos de las mujeres, que respete a la mujer, que se cree en toda la educación y la infraestructura para cuidar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras mujeres, ¿verdad? Y evitar que lleguen a tomar una decisión muy difícil, decisión que al final, bueno, respetamos, ¿verdad? Porque es parte de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Y por último, solamente conocer su postura en el tema de la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo. Sí, la adopción es una institución jurídica muy noble. La adopción es una institución jurídica muy noble que busca que aquellos niños que no tengan un seno familiar puedan incluirse y tener su pleno desarrollo en la familia. Es muy importante que no tengamos niños en situación vulnerable, porque eso nos lleva a muchas cosas. Entonces, como sociedad somos responsables de que estos niños, a través de las instituciones, tengan un hogar y no tenemos que tener la postura de género, porque aquí no hay género, hay valores. Y entonces un niño que está en la calle en situación de vulnerabilidad, que es víctima de trata, que es víctima de explotación, tráfico de drogas, delincuencia organizada, pues puede estar en una familia de acogida que lo proteja, que le dé valores, que le dé la posibilidad de salir adelante. Y que para eso hay que hacer, porque independientemente del género, cada persona tiene su idoneidad. Hay que hacer estudios de idoneidad para que sean las instituciones quien digan si esa persona, pero no tener una postura de género, sino tener una postura de derechos humanos, de igualdad, de acceso, valorar cada situación. Aquí los psicólogos, trabajo social nos va a determinar si una persona, no por su género, por sus características morales, por sus características psicológicas, puede dar todo el cariño, todo el afecto, todo el bienestar que necesita un menor. Eso es lo que buscamos, no es dividir por género, sino una protección efectiva de los derechos humanos de la niñez. Tenemos una declaración de los derechos del niño, hay una ley para proteger los derechos de los niños, y creo que no debemos de ver el género, sino la idoneidad. Sí, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos aquí unas preguntas. Perdón. Para finalizar tenemos unas preguntas en esta urna. Vamos a elegir 4 al azar. Gracias. Y usted me las pasa para podérselas formular. Sí, gracias. Sería nosotros, nomás escoger usted las 4. Gracias. Gracias. Mire, la pregunta es de opción falso y verdadero. Dice así: proponer a las diversas autoridades del Estado que realicen los cambios y modificaciones de disposiciones legales, así como en prácticas administrativas que a juicio de la Comisión reanuden en una mejor protección a los derechos humanos, ¿es facultad de la Comisión? La Comisión puede proponer al Congreso, puede presentar al Congreso propuestas de reforma en materia de derechos humanos, puede proponer también controversias de inconstitucionalidad, son facultades de la Comisión el proponer reformas al Congreso para que se creen las condiciones de una verdadera protección y garantía de los derechos humanos en la entidad. Gracias. Sí, gracias. Esa también es de opción falso y verdadero, nada más dígame si es así, falso o verdadero. Otra de las facultades: llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación. Es parte de la Comisión Políticas cuando habla de garantizar los derechos humanos, es discriminación, es política pública de igualdad en el Estado. Entonces, la ley orgánica nos habla de garantizar los derechos humanos y dentro de esa garantía de derechos humanos está la discriminación, está el debido proceso, la igualdad, la integridad, la libertad, son derechos humanos. Entonces, no establece así directamente discriminación, pero habla de garantizar derechos humanos y dentro de la garantía de derechos humanos está la discriminación política, porque nos rige la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial y sería facultad porque tiene que garantizar los tratados en materia de ¿Es derechos falso humanos. o verdadero entonces? Es verdadero si lo vemos desde un punto de vista amplio, Ok. aunque no lo menciona exactamente la ley orgánica, pero sí tenemos la obligación de eliminar la discriminación. Sí. Gracias. Esta también es de falso y verdadero, le agradezco que nada más me diga eso, ¿no? Interponer controversias constitucionales contra leyes que violen derechos político-electorales. No tiene facultades en materia político-electoral ni jurisdiccional. La Comisión, para eso, la materia político-electoral también tiene su autonomía, su tribunal electoral, entonces la Comisión no puede entrar en cuestiones político-electorales o cuestiones jurisdiccionales. Nada más sería de derechos humanos, de autoridades administrativas, no Bien. jurisdiccional. La última también es de falso y verdadero. Conocer, también como facultad de la Comisión, conocer de las presuntas violaciones de derechos humanos sin queja de por medio. Hay ocasiones en que puede intervenir de oficio. Normalmente la ley orgánica nos habla de la queja, la presentación de la queja. Puede intervenir de oficio cuando sean violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por regla general es la queja, que se presente una persona, ya sea por escrito, por comparecencia, se haga del conocimiento de la Comisión esta vulneración de derechos humanos. Las investigaciones de oficio son facultades muy particulares y tiene que ser una violación sistemática de los derechos humanos, ya cuestiones de vida, integridad, cuestiones que pudieran ser delicadas, ¿verdad? Y ahí sí puede de oficio la Comisión. Normalmente la regla general es la queja y salvo casos excepcionales son las investigaciones de oficio. Sí. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos su participación. Pronto tendremos todas las entrevistas cuando terminen en la página web del Congreso y bueno, después seguimos con las etapas y les daremos a conocer con toda oportunidad. Nada más quisiera que me dijera el tiempo que agotamos con ella en total.
Más 12:23. Ajá. Bueno, les agradezco a todos, ha sido 50 una minutos. experiencia muy enriquecedora. Agradezco a todos este ejercicio democrático, la oportunidad que nos dan a los distintos profesionistas de presentarnos propuestas. Muchas gracias a todos. Muchas ustedes. gracias a usted. Gracias. 50. Voy al baño. Sí.